Buenas noches, gente. Estamos hoy con la versión 2.0 de rodillo casero para bicicleta. En el video anterior quedamos con el compromiso de reducir tamaño y mitigar ruido. Pues bien, hice dos prototipos. Este que vieron en la imagen inicial es el prototipo final. Este prototipo mide 20 centímetros de ancho y 20 de largo. La distancia entre ejes la pude reducir. La distancia entre ejes del video anterior, no dejen de ver el video anterior de cómo se construyó inicialmente el rodillo. La distancia entre ejes era de 12 centímetros, esta distancia es de 10,5 y tiene esta base. La base anterior medía 30 por 25, esta mide 20 por 20 y los tacos que soportan el rodamiento solamente miden 16 centímetros por 2 por 3. Esas son las dimensiones de los materiales que se usaron. Este rodillo decidí fijarlo a los tacos para evitar accidentes, ¿no? Entonces sencillamente pues le puse un tornillo a un lado al eje y otro tornillo al otro lado del eje. El eje, como les dije, es en madera, por eso era importante es importante reducir la distancia entre el eje. Entre más corto sea el eje, menos va a soportar fuerzas, ¿no? Bien, entonces se hizo esa mejora. Ya vamos a ver cómo se redujo el ruido y traigo hoy 5 ideas importantes para que reduzcamos el ruido del rodamiento en casa. También le he hecho mejoras al soporte delantero. Es el mismo soporte que estábamos usando, pero lo dejé más alto. Y este palo lo dejé de 35 centímetros. El otro mide 25 para darle mayor estabilidad. Este soporte, si lo pones a la pared, ¿cierto? A la altura de la llanta, parando la bicicleta en una sola llanta, si lo pones a la altura de la llanta engrana ahí y te sirve como soporte para embalaje de bicicleta, para almacenaje de bicicleta. Pero también, como lo vas a ver trabajando ahora más adelante, es un soporte que da estabilidad a la bicicleta. La montas ahí y no necesitas detenerla ni recostarla contra nada. ¿Por qué lo hice más alto? Este soporte con respecto al anterior es 5 centímetros más alto, porque es importante por ergonomía del cuerpo. Cuando monto este rodillo, que tiene por lo menos 10 centímetros de alto, voy a quedar clavado de cabeza, ¿verdad? Entonces, al levantar el otro, la cicla ya me va a quedar a nivel y ya no voy a quedar yo soportado mientras hago la fuerza sobre los hombros. Quiero decir, estoy sobre el manubrio y al estar soportado sobre el manubrio, clavado de cabeza, todo mi tronco va a estar soportado por los hombros. Entonces, al levantar la base delantera, evitamos que haya maltrato en la estructura muscular y corporal del biciusuario. Pues esto era lo que quería compartirles. Enseguida veremos cómo quedó trabajando el rodillo. Ya al final, esta es la cuarta versión. La primera versión tenía 2 rodillos. La segunda versión tenía un solo rodillo, pero el soporte era así de grande, de 30 por 25. La tercera versión ya la veremos trabajando, porque como la desarmé y de ella reciclé era esta, pero en lugar de esta tabla, que valga la pena decirlo, la tabla es una tabla en triplex. Es un triplex delgado, se ve un poco más grueso porque tiene 3 capas de foam. Y vamos al siguiente punto, pero primero veamos cómo trabaja el rodillo. Bien, ahí estamos viendo cómo trabaja la estructura delantera, el soporte de la llanta delantera. Vamos a ver cómo trabaja el rodamiento. La llanta
sobre el rodillo. Noten que ese rodillo no está montado exactamente debajo de la llanta. O sea, digo yo, sí está debajo de la llanta, pero no está montado debajo del eje. Está un poco más adelante. Aún así, la llanta, la cicla no jala hacia atrás porque el soporte de adelante le da la estabilidad necesaria para que no se levante de ahí. El soporte estabiliza la bicicleta siempre y cuando esté sola, pero podemos ver ahí que con un codo me soporto para dar estabilidad, dado que el peso del cuerpo podría llegar a voltear la bicicleta, porque pues como la llanta delantera está estática, pierde estabilidad. Ahí estamos viendo cómo trabaja el soporte delantero, el desmontaje y el montaje sobre el soporte. Es muy sencillo de usar, muy sencillo de usar. Lo suelto y ya la bicicleta no se voltea. Entonces puede servir como soporte para ubicar la bicicleta y no rayar las paredes. Ve, ahí lo levanto con todo y soporte, y tan pronto lo suelte, él automáticamente queda. Ya, solté la bicicleta y sigo grabando, y ahí no hay ningún problema de que la bicicleta se vaya a caer para ningún lado. Con eso evitamos rayar paredes y demás. Ahí vimos el rodillo altamente exigido. Ahorita vuelvo y me subo en él. Se ve cómo se presiona la llanta. Quiero que escuchen los cambios y el rodar de la bicicleta, porque la cámara está grabando a menos de 20 centímetros de distancia. Entonces quiero que comparen el ruido de los cambios con el ruido del rodillo para que vean que no es tan elevado. Ahí el rodillo está, si se fijan bien, el rodillo está un poco más atrás que la manzana, porque la bomba de inflar está vertical a la manzana, al centro de la llanta, y el rodillo está un poco más atrás, y esto nos genera menos ruido y tampoco nos manda la bicicleta hacia adelante por el hecho de estar más atrás del centro de la manzana. Entonces no hay que poner la bicicleta exactamente debajo de la manzana para que la bicicleta no trabaje bien sobre ese rodillo. De hecho, así he notado que genera menos resistencia y menos sonido. Escuchémoslo. A partir de este momento ya la cámara está como a metro y medio del rodillo, y ese es el sonido que realmente se escucha, que escucha cualquier persona que esté en la casa, en una habitación conectada. Bien, aquí como se pueden dar cuenta el rodillo no está puesto. Voy a hacer una pilatuna y voy a rodar la llanta sobre un taco de madera, sobre un micro rodillo de madera, y quiero que veamos qué ocurre. Obviamente no me puedo subir en la bicicleta porque no rueda, hay que rodarla con las manos, pero quiero que observen muy bien lo que ocurre. Estaba buscando eliminar el rodillo con las balineras, porque pues sé que en tiempos de cuarentena es lo único que es difícil de conseguir en este sistema. Observemos. ¿Sí la vieron? No aguanta el peso de la persona, pero sí saca humo. Observen cómo saca humo.
ese humo no sale de la fricción entre la llanta y el rodillito de madera, sino entre la madera y los tacos de madera que soportan el rodillo. Se pudieron haber dado cuenta, hubo cambio de bicicleta. Mi bicicleta, esta es mi bicicleta, la tenía guardada en el bicicletero del conjunto. Entonces hice cambio de bicicleta, uno pues porque es la mía, entonces está la silla está ubicada ergonómicamente para mí, la otra cicla pues es una cicla de mi esposa y la silla ya no subía más. Y el siguiente punto por el cual cambié la bicicleta es uno de los tips que les traigo para reducir el ruido. Como les dije, tenemos 5. El primero, la llanta entre más lisa sea, mejor. Esta llanta no tiene taches, esta llanta es mucho más lisa y más delgada, por lo tanto tiene menos peligro de caerse de la cicla y tiene menos fricción porque es más ancha, más delgada, entonces tiene menos fricción y es más lisa, ¿cierto? Entonces la llanta debe ser lo más lisa posible, primer tip. Segundo, inflala lo mejor que puedas. Una llanta por lo general se infla a 30 libras, que eso equivale a más o menos 1.7, 1.8 PSI, para quienes usan ese sistema de medida. Y lo que yo he hecho es una bicicleta que no se va a usar en carretera, ¿no? En estos tiempos de cuarentena la vamos a usar sobre el rodillo exclusivamente. Entonces la podemos inflar a unos 40-45 libras de presión. Esa es una presión exagerada para una bicicleta que vamos a usar en carretera. Puede estar brincando mucho, puede estarse pinchando fácil, pero pues dentro del rodillo no va a sufrir ninguno de estos accidentes y sí nos va a brindar menor rozamiento por estar mucho más inflada. Segundo tip. Tercero, coloca debajo de la estructura del rodillo un tapete. Como ya vieron, yo hice varias pruebas para mitigar el ruido. Utilicé un tapete, utilicé una espuma de estas que se usan para camping, y también a mi base le instalé 3 foamies, 2 capas entre el triplex y la madera, que es la madera soporte del rodamiento, y una capa en la parte de abajo para evitar que me raye el piso y para mitigar el ruido. Y vamos en el tercero. El cuarto, engrasa y sincroniza muy bien los cambios. Y el quinto es lo que he estado trabajando yo toda esta semana, ¿no? Y es en reducir el tamaño de la estructura que soporta el rodillo. Entre menos aparatos tenga la estructura, menos fricciones se van a generar, menos ruidos van a haber. Por eso he decidido fijar el rodamiento a la estructura. Y pues muy sencillo, con 2 tornillos, uno a cada lado del eje. Pero eso me va a evitar fricciones entre las maderas. Otra cosa, la madera genera menos ruido que el metal. Entonces te recopilo rápidamente. Engrasa y sincroniza tus cambios. La llanta lo más lisa posible. Segundo. Tercero, infla la llanta a no más de 45 libras de presión, porque después de 45, por ejemplo a 60 libras, obvio se va a reventar la llanta. 60 libras estamos hablando de más o menos 4 PSI. Es una presión demasiado alta. Cuarto, pon tapete o foamy o algo que amortigüe el ruido para proteger el piso, para proteger los vecinos, que no haya ruido para ellos, para proteger la estructura de tu rodillo y ello también mitiga el ruido. Y último, reduce el tamaño de la estructura lo más que puedas sin perder la estabilidad. Espero que te haya servido y te repito, hacer deporte en casa sí se puede. Suscríbete a mi canal, no dejes de ver mis videos. Y si eres docente, te invito dentro de 8 días a un video que voy a hacer para mostrar cómo crear una estructura que nos permita hacer clases sincrónicas y asincrónicas sin depender de tabletas digitales ni de tablets extras. Con nuestro celular nomás, con una estructura muy sencilla podemos hacer grabaciones de clases, inclusive proyectar lo que escribimos en la pantalla del computador de nuestros estudiantes en vivo y en directo, solamente con el uso del celular, sin depender de nadie, con una grabación supremamente estable y con tus 2 manos libres para poder hacer la explicación. Que estés muy bien y espero que estos videos te hayan servido.